Los hidrocarburos son compuestos orgánicos que contienen principalmente carbono e hidrógeno como elementos. Son los compuestos básicos de la química orgánica, en la que otros compuestos se derivan. Pueden encontrarse en distintos estados de la materia: líquido, en petróleo y condensados, gaseoso, en gas natural y sólido, en hidratos de metano. De igual manera, los hidrocarburos pueden dividirse en los siguientes grupos: alcanos, que solo contienen enlaces simples; alquenos, aquellos que contienen al menos un enlace doble; alquinos, que contienen al menos un enlace triple; e hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos son el componente principal del petróleo y gas natural. Estos actúan como combustibles, lubricantes y materia prima para la producción de plásticos, asfalto, caucho, goma, solventes, explosivos y químicos industriales. Las propiedades químicas de los hidrocarburos. Es la combustión. Los alcanos se oxidan en presencia de aire o oxígeno y el calor de una llama, produciendo dióxido de carbono, luz no muy luminosa y calor. El cracking, este es un proceso utilizado en la industria del petróleo y se trata de hacer pasar un alcano a través de unos tubos calientes, muy calientes, haciendo de este modo que la sustancia se descomponga. La halogenación y la nitración. Las interacciones intermoleculares entre las sustancias químicas involucradas. Las fuerzas que hay entre el agua son de tipo de puente de hidrógeno. Este es un tipo especial de fuerzas dipolo-dipolo que solamente se da entre los enlaces de hidrógeno que tenga con el oxígeno, el nitrógeno o el flúor. Y este tipo de fuerzas es la superior en las fuerzas de Van der Waals. Sin embargo, sí es menor a los enlaces covalentes e iónicos. Las fuerzas del agua con el hidrocarburo son fuerzas dipolo-dipolo inducido, y la interacción que se da es entre las polares y no polares. En este caso la polar es el agua y el no polar es el hidrocarburo, y lo que hace es que la polar crea una distorsión en la nube de electrones de las moléculas que no es polar y crea un dipolo temporal. Este tipo de interacción es débil, sin embargo, logra que se puedan disolver pequeñas cantidades de sustancias polares en sustancias no polares. Finalmente tenemos las fuerzas entre hidrocarburos, que son fuerzas dipolo inducido o fuerzas de dispersión. Este tipo de fuerzas se presentan solamente no polares, como ya habíamos visto antes, y la intensidad depende de la cantidad de electrones que tiene la molécula. Entre mayor sea la cantidad, pues mayor será la fuerza. Entonces lo que pasa es que se forman dipolos instantáneos en las moléculas no polares, y eso es lo que hace que se pueda haber una interacción. Esto también se puede conocer como los dipolos inducidos transitorios. Los métodos que se pueden utilizar para la separación de hidrocarburos del agua son: primero, dispersantes químicos. Los dispersantes químicos tienen una cabeza hidrofílica que son atraídas al agua y tienen una cola hidrofóbica que repele el agua. Simultáneamente se adhiere el aceite y la grasa. El resultado es que el aceite se descompone en pequeñas gotas y se dispersa en el agua. Se esperaría que esta bacteria rompiera el petróleo en el mar. Científicos internacionalmente argumentan que estos ayudan a detener cantidades grandes de aceite de llegar a playas y animales en la superficie, pero animales debajo del nivel del mar sufrirán contaminación. El segundo son booms o skimmers. Los booms contienen aceite para que los skimmers se colecten. Los booms son barreras flotantes instaladas alrededor del aceite o lo que haya sido derramado al mar. Skimmers pueden ser botes, máquinas de vacío, esponjas, etc. Y la decantación. Algunos científicos argumentan que los derrames de aceites deben de ser dejados a que se dispersen naturalmente. Tomaría muchos años y sufrirían efectos por una buena cantidad de tiempo, pero debido a procesos físicos naturales en ambiente de alta energía, donde altos vientos y corrientes y acción de las olas ayudan a romper el aceite. Aún así tomaría mucho tiempo. Reflexión acerca del impacto ambiental y social de este problema, que fue la derramación de estos hidrocarburos. Los aceites e hidrocarburos han provocado grandes daños y han tenido grandes impactos a los alrededores de la refinería de Cadereyta, como por ejemplo está el efecto que tuvo en el río San Juan, el cual contaminó el agua, dejando en problemas a la gente de Cadereyta debido a que con este se conseguía agua para el ganado y para el uso personal, por lo que pensamos que tuvo un impacto muy grande y dañino para la gente. En sí, esto afectó la forma de vivir de las personas, afectando su trabajo y su forma de vivir diariamente, y en el ambiente provocó daños en los suelos, dejando su marca de contaminación. Como se puede apreciar en estas dos fotos, se puede ver como literalmente los hidrocarburos
contaminaron completamente el agua y el agua cambió de su forma completamente. Hubo impactos en el ganado, la flora y la fauna de la zona. Un ejemplo que hubo daño fue el río San Juan, como te había comentado, aquí en estas imágenes se puede apreciar. ¿Crees que se ha respetado el derecho al agua y el derecho a un medio ambiente sano para esta comunidad? Bueno, pues desde nuestro punto de vista, parece más que claro que el derecho a su medio ambiente sano no se cumplió. ¿Por qué? Porque el río San Juan, en este caso, ha quedado completamente contaminado debido al derrame de petróleo. No obstante, según varios medios de comunicación, Pemex no fue acusada por estos cargos de violación al derecho, debido a que se trató de una fuga clandestina, es decir, no fue algo directamente ocasionado por la empresa Pemex. No obstante, sí hubo una violación a los derechos, ya que la flora y la fauna fueron muy afectados debido a esto, y sobre todo el suministro de agua potable para las comunidades aledañas a este río quedó bloqueada.